Fue hace más de 2 años cuando comenzaron las protestas en Siria y el nivel de violencia tanto del gobierno como de los rebeldes nunca bajó. Y ahora se habla casi con certeza de que el régimen de Al-Assad está usando armas químicas. Para hablar de este complejo escenario que se está viviendo en la nación árabe nos acompaña Kamal Kumsiye, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Kamal, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrés. Bueno, empecemos de inmediato, ya lo anunciábamos, vamos a hablar del complejo panorama que se está viviendo en Siria, de esta guerra civil, por decirlo de algún modo. ¿Cómo se le pone freno a esto? ¿Cómo de algún modo se puede terminar con este conflicto que ya lleva más de 2 años, lo decíamos? Es muy difícil pensar en cómo terminar este conflicto. A ver, habría que partir por el hecho de que ya la demanda esencial por la que estalló el conflicto en Siria, digamos, por la que se puso en entredicho el régimen, que es la demanda popular por libertad, ya está absolutamente sepultada en una niebla y ya nadie habla de ella y ya no existe en este conflicto. O sea, aquí, digamos, el interés por la democracia y por la libertad en Siria, que en su momento fue lo que inició la puesta en cuestión del régimen por parte de la población civil inerme en cuanto a masa popular que sale a protestar, ¿cierto? Esa masa popular ya no existe y la demanda por libertad ya también está igualmente escondida que esa población civil inerme. Otra cosa que habría que tomar en consideración, varios de los que nos dedicamos a estudiar el mundo árabe, en realidad, cuando comenzó esto que se llama primavera árabe, ¿no? Que terminó con el régimen de Túnez, luego con el régimen de Egipto, ¿no? Apenas comenzaron las primeras pequeñas protestas en Siria, lo conversábamos con los colegas en el Centro de Estudios Árabes, ¿no? Si llega la revuelta a Siria, va a ser otra cosa, ¿sí? Y va a ser una cosa mucho más compleja, mucho más duradera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahí. Uno, en Siria el Estado es mucho más fuerte. Estamos hablando de un régimen unipartidista, muy cohesionado, con un ejército muy fuerte, ideológicamente alineado al partido, y con un régimen que, hay que decirlo, goza de la legitimidad de una gran parte del pueblo sirio. No es, simplemente, si bien hay gran parte de... podríamos equipararlo, si quieres, a cómo salió Pinochet, por ejemplo, del plebiscito aquí, en el 80 y tanto, ¿no? Es una cosa que uno puede pensar la mitad y mitad, ¿no? Un régimen que goza de cierta legitimidad, de una importante legitimidad en el pueblo sirio. Por lo tanto, ahí es complejo. Ahora, la oposición cada vez se fue dotando, de más armamento, de más influencia extranjera y lamentablemente de más influencia ideológica muy negativa extranjera, ¿cierto? Pero esto tiene que ver también con la cruenta represión que el gobierno ejerció hacia las primeras protestas de la masa popular inerme que demanda por libertad, que hacían una demanda muy legítima que por lo demás le estaban cobrando cuentas al presidente Al-Assad, ¿no? Cuando el presidente Al-Assad asume, promete reformas, primero económicas y luego políticas. Las reformas económicas no tardaron en llegar, ¿cierto? Y que consistieron en la apertura económica del régimen, ¿cierto? Reformas económicas liberales que favorecieron a una cierta burguesía, en particular, asociada a la camarilla del régimen, ¿no? Y las reformas políticas nunca llegaron. Nunca llegaron. Y el presidente las comenzó a anunciar ya una vez que habían estallado las protestas. Eso es demasiado tarde, es inoportuno. Y las protestas, ya lo decíamos, que terminaron finalmente en un escenario de mucha violencia, y lo que se está hablando ahora es que el régimen de Al-Assad que estaría usando armas químicas. Lo dijo primero Israel, después Francia, Reino Unido, y ahora es Estados Unidos el que dice que tiene algún tipo de información de inteligencia que estarían usando este tipo de armas. Y aquí el escenario podría cambiar de algún modo, porque Obama dijo, si traspasan esta especie de línea roja, dijo, ya tendríamos que actuar de otra forma. Es decir, se está planteando ya de algún modo la posibilidad de usar la fuerza militar, de alguna intervención, como ocurrió, por ejemplo, en Libia. ¿Es tan factible que la comunidad internacional finalmente haga algún tipo de intervención en Siria? Yo creo que es muy difícil que se pueda decidir y aprobar una intervención militar extranjera en Siria, sobre todo por el apoyo que tiene de Rusia y China.
Pero algo que te quería decir antes, que es bastante esencial para comprender por qué es tan complejo el panorama en Siria, es porque, digamos, en Siria hoy día, ¿cierto? Comenzaron a Siria es campo de batalla, finalmente. Ya, no es solamente una revuelta contra un régimen, como comenzó, digamos, sino que se transformó en el campo de batalla de los principales problemas políticos regionales, ¿no? Algo así como lo fue el Líbano en el año 75, y bueno, el panorama de eso, si es que lo comparamos con eso, no es muy alentador porque fueron 15 años de guerra civil. Aquí se está jugando una guerra fría interregional, digamos, entre lo que es la fractura sunna-chía, digamos, representado fundamentalmente en lo que son las potencias, digamos, del Golfo, y por otro lado Irán, ¿cierto? Y una guerra por intereses económicos y geoestratégicos, ¿cierto? Tras los cuales están, por un lado, un eje, digamos, que está Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, y por otro lado, Rusia y China. Por lo tanto, eso hace muy complejo el escenario. Ahora, respecto del uso de las armas químicas, es bastante grave la acusación. Y es una acusación. Ahora, es una acusación que le hace tanto el régimen a la oposición, claro, como la oposición al régimen. Y aquí, mira, todos los que acusen de uso de armas químicas están igualmente desacreditados. Habría que partir por eso. O sea, Israel fue el primero en usar armas químicas el año 82 en la masacre de Sabri y Shatila en el Líbano. Estados Unidos, digamos, proporcionó armas químicas a Saddam Hussein para que las usara en contra de Irán en la guerra que duró entre el 81 y el 88. Posteriormente, ahora vienen estas acusaciones, digamos, entre el régimen y la oposición, que son dos fuerzas, dos bandos políticos que están igualmente desacreditados ante el pueblo sirio. Por lo tanto, digamos, la acusación, si bien es grave, ¿cierto?, de quien venga, digamos. Pero, por ejemplo, el panorama para Obama se pone bastante complejo, porque si dice, primero, que si finalmente se utilizan armas químicas y se traspasa esta línea roja, es una especie de amenaza, ¿no es cierto?, está diciendo, vamos a tener que hacer algún tipo de intervención, y al parecer ellos ya tendrían evidencia de que se utilizaron armas químicas. Entonces está con la presión de finalmente actuar. De hecho, los republicanos, incluso algunos demócratas, ya le están diciendo, hay evidencia, es necesario aumentar las presiones o simplemente intervenir. Sí, ahí ya estaríamos hablando de un panorama mucho más complejo, ¿ya? Y eso afirmaría mucho más al presidente al-Assad. O sea, a ver, si esto aumenta, si la presión de Estados Unidos aumenta, ya se empieza a configurar un panorama a lo Irak, ¿cierto?, de demonización del régimen de al-Assad, como se demonizó al régimen de Saddam Hussein, y eso lo único que va a lograr en la región, tanto entre el pueblo sirio como entre los demás países árabes, entre los demás pueblos árabes, va a ser solidaridad con el régimen del presidente al-Assad, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que la acusación de Estados Unidos y la presión de tanto senadores republicanos como demócratas, como me acabas de mencionar, digamos, yo creo que eso le hace un flaco favor a la lucha por la libertad que inicialmente desencadenó el pueblo sirio en su país, digamos. Ahora hay una cosa, un tema que es bastante complejo, porque además estaríamos hablando de la posibilidad de una acción unilateral de Estados Unidos, porque ya, bueno, lo conversábamos antes, digamos, claro, fuera de cámara, que Inglaterra descarta una intervención. Por otro lado, digamos, la Unión Europea dice que es necesario tener más evidencias para entrar a actuar, ¿cierto? Y Estados Unidos finalmente dice que, si bien es información de inteligencia que hay que corroborar, es evidencia suficiente como para entrar a intervenir. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de una acción unilateral estadounidense que es más complejo y, como te digo, empieza a configurar de a poco un panorama más parecido a lo que sucedió el 2003 en Irak, ¿cierto? Bueno, que por cierto, habría que decir una cosa. Antes del 2003, entre 91 y 2003, Estados Unidos utilizó uranio empobrecido en Irak, que ha generado hasta el día de hoy, digamos, gran presencia de cánceres en la población iraquí, que, digamos, es bastante compleja, ¿no? Bueno, Kamal, se nos acabó el tiempo, ya en otra oportunidad vamos a tener más, ¿no es cierto?, tiempo para poder profundizar en esto de Siria, pero ya decíamos,
el tema de las armas químicas, ¿no es cierto?, se está poniendo bastante complejo. Ahí todavía no está la evidencia suficiente, pero sí la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, ya están tomando algún tipo de medidas para finalmente tratar de buscar una solución al conflicto que se está viviendo en Siria. Gracias entonces por acompañarnos en esta entrevista, y a ti también, Kamal. Gracias a ti, Andrés. Nos quedaron afuera los obispos. Claro, pero ya tendremos oportunidad de tocar de nuevo el tema. Bien, pues.